¿Qué tal? Buenas tardes. O sea, yo veo más de 20 cabezas aquí y nada más me contestó el 1.7%. Y si no me creen, hagan la cuenta. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ok, yo sé que ya comieron, que les está haciendo digestión la comida. Yo sé también que ya nos han antecedido algunas otras pláticas y entonces de repente como que baja la energía, ¿cierto? Y entonces, pues bueno, aquí se va a tratar, sí, una plática, pero como el arte de hablar en público se aprende hablando, pues vamos a también hacer alguna práctica. Entonces nos vamos a ir rápido con algunas partes teóricas, pero sobre todo lo que vamos a poner énfasis es en la parte práctica. Ay, creo que le apreté a esta cosa sin darme cuenta, pero en efecto, aprender a hablar en público es la vía más segura para ganar confianza en uno mismo y así consolidar la autoestima. Eso lo decía el doctor Mauro Rodríguez Estrada, en paz descanse, y que bueno, fue un gurú de esta parte de la capacitación, de la creatividad, y bueno, de alguna u otra forma, el maestro que tuve a bien conocer, pues le dedico también esta parte de esta charla. Escuchaba hace ratito en la ponencia anterior cómo le podemos hacer para ir a pedir que nos den oportunidad o que nos den chance o que nos patrocinen nuestros proyectos y todo este tipo de cuestiones. Bueno, para esto también nos sirve el arte de hablar en público, porque generamos confianza, generamos nuestra autoestima y entonces tenemos habilidades para poder también ir a atrevernos a hacer las cosas. ¿Quién de ustedes habla en público? Levante la mano rápidamente. ¿Quién no habla en público? Okay. ¿Por qué no hablan en público? ¿Sí? Se nos van las ideas. ¿Qué más? Pena. Ok, ¿qué más? Ahorita están de aquel lado, sé que pueden hablar, no se preocupen, yo los escucho. Se te traban las palabras, se te lengua la traba. Muy bien, ¿qué más? Los nervios. ¿Y cómo se manifiestan los nervios? Y entonces viene toda esa serie de, y me pongo rojo, y entonces, y luego, y la respiración, y entonces me pongo rojo porque me están viendo no sé cuántos ojitos y solamente yo soy uno, y todo eso pasa, ¿cierto? Bueno, primer secreto para hablar en público. La única diferencia entre los que lo hacemos y los que no lo hacen es, ¿qué hacemos con el nervio? Es la única diferencia. Los que hablamos en público tenemos esa facultad de dominar al miedo y los que no lo hacen, todavía el miedo los domina. Es la única diferencia. Ahora, secreto para vencer ese miedo. Todos los que hablamos en público, todos los cantantes, todos los locutores, todas las personas que nos dedicamos y que estamos enfrente de un auditorio, sea cual sea la profesión o lo que desarrollemos, tenemos nervios cada vez que vamos a empezar a hablar en público. Ese es el secreto. Es decir, ustedes van a sentir nervios toda la vida mientras se dediquen a hablar en público, mientras se dediquen a compartir sus ideas, sus opiniones, sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque están en el ojo del huracán, porque todos los ojos los están viendo a ustedes. Y es más, el miedo a hablar en público es justamente algo necesario. Decían los grandes oradores de la antigüedad que aquel que quisiera hablar en público y no tuviera miedo, deberían de castigarlo, porque entonces ya no haría esta cuestión de hablar en público de manera correcta, porque entonces la pasión se te quita, se te corre por las venas y entonces, bueno, como les iba diciendo, esto de hablar en público es bien padre porque van a agarrar experiencia y entonces ya no siento esa pasión, ya no siento ese nervio, total, yo ya lo sé hacer. Entonces, el secreto está en sentir el miedo, nada más vencerlo. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a pedir que se presenten rápidamente con una persona que no conozcan, rápidamente, así como en este contexto del grupo, de que están en aquí, en esta hora, en este segundo aniversario. Hola, Miguel. Ok, perfecto. Ok, exactamente. Bien, ahora vamos a seguir jugando como el juego de como si. Ahora imagínate, te pido que te levantes
busques otra persona que no conozcas, pero te vas a presentar con esa persona como si fuera la persona que va a apoyar tu proyecto, esa que te va a dar la lana para que ese proyecto que tienes lo lances. Listo, busca una persona rápidamente y preséntate con ella. Okay. Experimenten sus sensaciones, vivan sus emociones. Okay. Okay. ¿Ya ven qué sencillo es? Perfecto. Ahora busquen a otra persona distinta y vamos a seguir jugando al juego de como si. Busquen otra, sigan de pie, busquen a otra persona distinta. Y ahorita les digo lo que sigue. Busquen a otra persona distinta, rápidamente. Ok, ahora van a presentarse como si esa persona fuera el amor de su vida. Los que le tocó con hombre, ahí sí yo no sé, yo no tengo luego, no, eso no, ok. Ok, exactamente, es para quitarse la pena. Ok, listo, pueden tomar asiento. Algunos ya bien emocionados, ¿no? Sí, ya. Me gustó el de bigotito que está hablando en el micrófono. Ok. Fíjense cómo cambiaron sus expresiones. Sientan en su cuerpo cómo se sienten después de este ejercicio sencillo. Cuando empezaron a saludar así de, hola, pues sí, aquí estamos todos, qué padre, qué buena onda. Cuando empezaron a presentar sus proyectos, se llenó su rostro. Es que yo me dedico a esto, es que yo hago esto, es que no sé qué. Y empezaron a sacar su adrenalina, empezaron a sacar su emoción y su pasión por eso que están haciendo. Ese es el secreto. Actuar como si no tuviera miedo, como si yo lo pudiera hacer, porque en la medida en que lo hagas, lo vas a hacer mejor. Ahora, les pido por favor, me pueden decir sí, me pueden decir no, pueden levantar la mano. ¿Quién de ustedes sabe conducir un carro? Levanten la mano, ok. ¿Quién de ustedes sabe dibujar? ¿Quién de ustedes sabe cantar? La regadera no vale. Ok. ¿Quién de ustedes sabe cocinar? Las Maruchan no valen. Ok. ¿Quién de ustedes sabe bailar? Perfecto. Ahora, les pido por favor que recuerden su primera vez que bailaron, su primera vez que cocinaron, su primera vez que condujeron un vehículo. ¿Fue lo mismo que como lo hacen ahora? ¿Sentían el mismo nervio? No, ¿verdad? Ya está ahora del ropero, ¿no? Digo, del ropero sacan la receta de la abuela para poder cocinar, ¿cierto? ¿Y qué les ha dado esa experiencia o esa expertise? La práctica cotidiana. Entonces de eso se trata hablar en público. A nadar se aprende nadando, a hablar en público se aprende hablando en público. No hay otra forma. Al menos en 16 años que llevo en esto, no he conocido otra forma. ¿Sale? Entonces es importante. Entonces todo esto es lo que nos va a dar esta parte de poder hablar en público. Ay, creo que era esta. Okay. ¿Qué implica hablar en público? ¿Para qué nos va a ayudar? Para conocerte a ti mismo, reconocer tus capacidades y tus limitaciones, superar muchos miedos, desarrollar valor y confianza, desarrollo personal, desarrollo de la memoria y la imaginación, desarrollo de habilidades de liderazgo y acrecentar tu cultura. Ahora bien, segundo secreto para hablar en público. Seguramente habrá el momento en el que ustedes se atrevan
a compartir esos proyectos que tienen. Pero va a decir, ¿sabes qué? Ok, como que me late el proyecto, pero necesito que hagas una presentación con todo mi equipo para ver si nos conviene. Y entonces, ay nanita, las piernitas nos empiezan a temblar. Bueno, segundo secreto para hablar en público es, ten 10 veces más información de lo que vas a compartir con la gente. 10 veces más información de la que vas a exponer. Ese es el segundo secreto. Hace algunas semanas vino Pep Guardiola con los becarios Telmex y le preguntaban, si no mal recuerdo fue él decía, ¿cuánto tiempo me tardé para preparar esta ponencia? Y él dijo, toda la vida. Es decir, toda la vida te estás preparando para compartir las ponencias, las conferencias, las charlas que te toquen dar. ¿Por qué? Porque toda la vida la tienes de experiencia. En diferentes ámbitos te va generando elementos que te dan esa confianza para poder disertar frente a un auditorio, sea cual sea el auditorio. Entonces, si tú crees en tu proyecto, entonces seguramente lo vas a poder desarrollar. Hay una máxima que seguramente viene más adelante, pero se las adelanto. Cuando tú tienes el tema, dominas el tema, las palabras salen por sí solas. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos esa habilidad para poder alcanzar nuestros objetivos como seres humanos. Este aparatito micrófono, en lugar de verlo como enemigo, véanlo como amigo. Es un amigo a todo dar. No da toques, no muerde. Sí se oye nuestra voz distinta, se oye la voz rara. Es más, van a decir, ¿esa es mi voz? ¿En serio esa es mi voz? Bueno, si no les gusta su voz por micrófono, bien. Esa es, ¿escucharon rara su voz? ¿Sí? Es como cuando la escuchan en la grabadora, ¿no? Bueno, esa es la voz que más se acerca a lo que escuchan los demás. Esa es la voz que escuchamos del otro. ¿Por qué la escuchamos distinto cuando hablamos y no nos ponemos de esta forma o cuando estamos a una grabación? Porque tenemos resonadores en nuestro cuerpo, nuestra cabeza es una caja de resonancia como la de una guitarra. Y entonces, obviamente nuestra voz se pierde en toda esa resonancia y por eso la escuchamos de manera distinta. Entonces no se espanten si de repente oyen su voz rara en un micrófono, es parte de la vida, ya se acostumbrarán después. Bueno, el arte de hablar en público no es una destreza que requiera aptitudes o talentos especiales, es una habilidad que cualquier persona puede adquirir o desarrollar a voluntad. Si ustedes me hubieran conocido hace 17 años y hubieran dicho, ¿a poco se va a hablar en público? ¿A poco se me va a dar una conferencia de cómo hablar en público? Yo era de los que me sentaba hasta atrás, que me hacía chiquito para que no me vieran y era lo más tímido que existe en la vida. De hecho, antes era, se me fue ahorita la palabra, antes era indeciso, ahora no sé si soy indeciso o no, pero bueno, eso lo seguiré descubriendo, ¿no? Y bueno, esta frase que nos da Albert Einstein, todos tenemos dos elecciones, estar llenos de miedo o estar llenos de amor. Tercer secreto para hablar en público, hablen con el corazón. Antes de iniciar una charla, hola corazón, ¿cómo estás? ¿No? Ya todo dar. No, hablen con el corazón, se vale teorizar, sí se vale teorizar, pero lo más importante es cuando hablas con el corazón. A veces la teoría sale sobrando. Quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve en uno de los penales, en los cuales nos ha tocado trabajar con el programa de Asume. Estamos en el penal federal número 5, allá en Villaldama, con un frío tremendo, y entonces les estaba diciendo a los internos del penal cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento, y entonces estaba teorizando sobre el punto, y me dice uno de ellos, y entonces aquí, ¿nos duele o estamos sufriendo? Traté de teorizar, empecé a tener cuestiones adversas con el auditorio, ¿no? 50 internos, la gran mayoría rapados, la gran mayoría tatuados, y tú dices, ¿y ahora qué hago aquí, no?
Y entonces empecé a platicar con ellos una situación que viví en lo personal. De los 4 a los 9 años de edad estuve internado en un colegio de monjas. No sé si las monjas son igual que los celadores, pero de que me las llevaba así como con ese látigo, así la llevaba. Entonces compartí esa experiencia, hablando desde el corazón, y entonces la situación que se dio en esa charla bajó la tensión, y entonces pude empatizar con este público, con este auditorio. Entonces cuando hablas del corazón, sale mucho más fluido lo que quieres compartir. Sí se vale, obviamente te tienes que preparar, pero sobre todo sentir eso que estás diciendo. Ese es el tercer secreto para hablar en público. Entonces, para poder ser buenos comunicadores, necesitamos desarrollar esas 4 habilidades: escuchar, hablar, leer y escribir. Una persona que se pone frente a un auditorio tiene que desarrollar esas 4 habilidades. Escuchar, ¿por qué? Porque de la escucha vas percibiendo qué es lo que necesita tu auditorio. Porque de la escucha puedes tomar en cuenta historias de vida que puedes compartir con las demás personas cuando estés en una charla. Debes hablar. Sí, pues esto es la razón de ser, de hablar en público, hablar. Ahora, independientemente de la creencia que cada uno de nosotros tenga, podemos decir que se nos fue dotado de 2 orejas y una boca. ¿Para qué? Para escuchar el doble de lo que hablamos. Tienes que leer. Lee. Ahora otro secreto más para hablar en público. Dependiendo del auditorio al que te dirijas, a veces te tocará hablar con personas que son amas de casa. No sé, igual depende de tu proyecto. Pero esa parte también puedes leer incluso hasta el TV Notas para saber cómo va la novela de moda y entonces interesar a las personas con las que estás trabajando. Y de ahí puedes saltar obviamente a tu tema. Entonces leer es parte importante. Ahora bien, a veces nos cuesta trabajo, creemos que no podemos escribir. Empiecen a escribir sus memorias. No sé si ahora las chicas hagan este proceso de llevar su diario, pero hace algunos años era como muy común que las chicas llevaran sus diarios. Y ya, bueno, ya todo está pasando de moda, ¿no? Y ahorita ya escribimos nuestros diarios a través del Facebook y otro tipo de redes, ¿no? Entonces estoy aquí, fui a comer no sé qué, etcétera, etcétera. Y entonces es como parte de nuestro diario. Pero atrévanse a escribir porque es la base con la cual nosotros vamos a desarrollar esta parte de la comunicación. ¿A qué nos va a ayudar esta parte de la escritura? Cuando tú vayas a poner una exposición, o a tener una exposición, mejor dicho, escríbela. ¿Para qué? Para que tengas las ideas ordenadas. Pasa mucho que cuando estás aquí queriendo hablar en público, corre más rápido tu mente que tu boca. Y entonces con la mente estás pensando una cosa y con la boca estás diciendo otra, y entonces no hay una coordinación y por eso te empiezas a trabar, por eso empiezas a tartamudear, por eso empiezas a… Y es que también quiero decir esto, es que… Ok, ¿vamos bien hasta aquí? Entonces es importante esta parte. Siguiente, ok. El discurso, parte esencial de hablar en público. La palabra siempre crea. Es decir, ten cuidado con las palabras que vas a decir a tu auditorio, porque crea emociones, crea sentimientos, crea sensaciones, crea elementos para actuar o para decir, ¿sabes qué? Mejor me voy. Y la máxima que les decía, si posees el tema, las palabras te seguirán. O sea, no hay otra. Entre más conocimiento tengas del tema, más fácil vas a alcanzar ese objetivo que tú quieras. Rápidamente vamos a entrarle a esta parte del discurso. Es importante saber, otra de las características que nos ayudan a vencer el miedo de hablar en público es reconocer que hay 3 tipos de discurso. El primero es el que preparas. El segundo es el que dices. Y el tercero, el que te hubiera gustado decir. Es decir, tú preparas algo, pero no sabes cómo va a estar tu auditorio. No sabes las características físicas del lugar, a lo mejor no sabes muchas cosas. Te enfrentas ya cuando estás aquí con el micrófono en mano, y ahora qué voy a decir, y por qué, por eso hay que tratar también de tener todos los elementos necesarios para saber a quién me voy a dirigir, pero si no lo tienes, entonces es esta parte. Luego dices una cosa
distinta a la que habías preparado, porque alguien te hizo una pregunta, porque alguien te recordó algo, porque con base en el discurso se te ocurren otras cosas y también lo dices. Y después cuando terminas y te sientas, dices, chin, se me olvidó decir esto. ¿Por qué no dije aquello? Híjole, ¿por qué dije esto? También puede suceder. Eso lo que va a hacer es bajar nuestra tensión emocional. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir en la disertación. Hay que saber cuál es el tema a desarrollar, saber cuál es el objetivo del discurso. ¿Puede haber esto de convencer? Yo los invito a que ustedes sean oradores, etcétera, etcétera. Puede ser conmover, llegar a las lágrimas, para que ustedes tengan alguna acción desde la reflexión. Informar, ¿saben qué? Las tips para hablar en público son estos, estos y estos. Ahí ustedes háganle como quieran, yo ya informé cuáles eran los tips para hablar en público. Educar, acercar un conocimiento, invitar a una acción concreta. Yo los invito a ustedes a que compren mi proyecto, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues con la convicción que tengas. ¿A quién va dirigido el mensaje? Y tipo de auditorio, que va junto con pegado, dirían en mi pueblo. Es decir, son estudiantes, son amas de casa, son profesionistas, son a las personas que les quiero compartir mi proyecto. ¿A quién va dirigido el mensaje? Y ahí entran edades, ahí está, esta parte, edades, intereses, preparación, cantidad de personas aproximadas, tiempo con el que se cuenta, espacio físico y recursos del lugar. Porque a lo mejor dices, bueno, yo llevo mi presentación, pero ¿qué creen? Que no sirvió el cañón, que no sirvió la lap y que ya no pudieron conseguir otra, ¿no? Gracias por participar, te quedas con eso o sacas el plan B. Entonces, bueno, ok, tú ya lo tienes dominado y entonces puedes a lo mejor trabajar sin estas herramientas. En lo general, este servidor trabaja más sin diapositivas. Siento que me atan a mí, pero bueno, ya esas características personales de cada quien. Ahora también, cada quien tiene su propio estilo. Eso es lo que también te va a ayudar. Ese sería otro secreto de hablar en público. No imites a nadie ni te quieras parecer a nadie. Tú tienes tu propio estilo. Puedes tomar elementos de ciertos conferencistas que te puedan gustar. Es que mira, él maneja esto de esta forma y así, así. Lo puedes tomar, pero lo haces a tu propio ritmo, a tu propia forma de ser. La gente nota cuando eres auténtico y cuando estás siendo falso. Entonces, por eso no imites a nadie. Simplemente busca ser tú. Las partes del discurso son así sencillamente, podemos hablar de 3. El exordio, cuerpo y conclusión. El exordio es la parte inicial de todo discurso. Su función principal es despertar la curiosidad y atraer la atención del público. Y se puede redactar de algunas maneras que veremos enseguida. Lo que recuerda a la gente es lo primero que dices y lo último que dices. Eso es lo que recuerda a la gente. El 10% está en el inicio, el 85% de la construcción del mensaje está en el desarrollo del discurso y el 5% está en la conclusión del mismo. Pero lo que más se acuerda a la gente es el principio y el final. El exordio nos invita justamente a ver si me interesa o no me interesa el tema. Solamente tenemos entre 20 segundos y minuto y medio para captar la atención de nuestro público. Si no, después se va perdiendo este interés. Las formas, ¿cómo sí iniciar? Despertando curiosidad. Dicen que la curiosidad mató al gato. Entonces despierta la curiosidad. ¿A través de qué? De un dato, de una pregunta, de cómo puede afectar eso a los intereses del auditorio, ¿no? Con una narración de interés. Es importante tener historias, tener recursos de noticias que hayamos leído en algún momento, de alguna estadística también, para poder sustentar esta parte. Eso lo podemos hacer tanto en el exordio como en la conclusión y también en el desarrollo. Con un ejemplo preciso. Fíjense, ayer estaba haciendo esto y esto y esto, y entonces pasó esto y esto y esto.
O, fíjense que a fulanito de tal, haz el ejemplo, citando a un personaje famoso. De hecho ya se tardó, yo invité a un personaje famoso, lo cité aquí, pero no llegó. No, tiene que ver con esta parte de, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Que también tiene que ver con estas cuestiones. Mostrando un objeto, fíjense que este me puede dar muchas satisfacciones, no por lo que estás pensando, sino por la calidad de vida que te da el poder expresarte frente a un público, no por lo que estás pensando. ¿Ok? Y bueno, de todas maneras ahí jalo el interés, a ver por qué, y si será por lo que estoy pensando. Ok. Refiriéndose a un dato sorprendente o extraordinario, ya se pudo lanzar una persona en paracaídas desde más allá de la estratosfera. Digo, obviamente ahorita ya todos conocemos esa situación, pero podría ser un dato sorprendente. Cuando dices, caray, ¿a poco puede uno sobrepasar estas cuestiones, ¿no? Entonces, a veces ya lo vemos como más natural, pero es parte importante. Iniciando casualmente, con una frase célebre, con un verso breve: así como el mar lleva a las olas y el viento mueve a las nubes, así tú mueves mi corazón sin razón ni destino, quedando un rayo de luz que eres tú. Okay. Educar para transformar. Ahí estoy iniciando con el lema de mi universidad, con una noticia. ¿Sabían que el día de hoy se incendió a las 4 de la mañana con 5 minutos parte del mercado de Jamaica? Digo, obviamente tiene que ver la noticia con lo que estoy diciendo del discurso. Digo, en este caso estoy poniendo un ejemplo. No, bueno, eso es lo que yo vi en la noticia, ¿no? Ok. Para despertar el interés y para que te vuelvan a poner atención. Por ejemplo, en los ejercicios luego pasa cuando si dan también esta parte de los cursos, que después de los ejercicios se quedan ahí como platicando y todo eso, y tú ya requieres iniciar, no necesitas, estás haciendo como sí y te ponen atención. Cuando un grupo está hablando en volumen muy alto, puedes empezar hablando un poco más fuerte. Eso funciona también con niños de preescolar y con niños de 85, de 90 años, o sea, con todos funciona esa parte. Desconcertando. Hay que tener mucha habilidad. Voy a hacer un ejemplo. Para que en la sociedad actual regresen los valores y podamos comprometernos con esa creación de una sociedad diferente, las mujeres tienen que regresar a su casa y los hombres tendrían que ganar más, ¿no? Ok, ya me eché de enemigas a las mujeres, ¿cierto? Ok, eso es lo que dice Lorenzo Servidge, y lo dijo en el marco del tercer Congreso Mundial de las Familias. ¿Sale? Y ya, entonces, yo opino todo lo contrario. Tendríamos que compartir ambos la responsabilidad de la educación en valores y obviamente el trabajo conjunto. Entonces ya, ¿no? Entonces, jalas la atención y devuelves con algo, con algún elemento, obviamente que contrarreste eso, y eso te ayuda a mantener la atención. El maestro Muñoz Cota, uno de los grandes oradores que dio México, estaba ante un auditorio de estudiantes de la universidad y estaban todos en su relajo. Y bueno, ahora con ustedes el profesor Muñoz Cota. Y ellos, sí, hizo el silencio. Y todos, La juventud actual es una juventud desenfrenada. No tiene condiciones para seguir adelante. Está condenada al fracaso y con esas actitudes negativas va derecho al precipicio. Eso es lo que dicen algunas personas. Lo que yo creo es que ese ímpetu que ustedes tienen es muy importante para poder sacar adelante a nuestro país, porque ustedes con esa juventud quieren comerse al mundo y quieren compartir con los demás soluciones. Eso es lo que hay que aplaudir. Y entonces obviamente jaló la atención de los jóvenes y pudo continuar con su discurso.
hay que tener habilidad, hay que empezar a trabajar esta parte porque si no, sí te puedes echar en contra del auditorio, pero bueno. ¿Cómo no iniciar un discurso haciendo una broma? Eso es como de muy mal gusto, disculpándose. ¿Saben qué? Es que el día de hoy no preparé el tema, la verdad es que me invitaron y entonces, ¿no? ¿Qué piensas inmediatamente? Pues bájate de ahí, ¿qué estás haciendo ahí al frente si no preparaste el tema? Entonces te estás echando de enemigo al público, ¿no? Presentándose a sí mismo, bueno, yo soy fulanito de tal, no es tan elegante, generalmente hay alguien que siempre te presenta. Saludando tampoco es poco, más bien, es poco elegante, porque seguramente ya hubo alguien que saludó antes, ¿no? Es decir, quien presentó todo el programa después de la comida ya saludó, yo no tendría por qué haber saludado de esa forma. Ahora, ¿qué estamos haciendo? De manera casual es indicado, ¿por qué? Porque apenas me están conociendo ustedes a mí, entonces sí se vale, pero sería poco elegante, ¿sale? Entonces ahí hay que tener nada más como la habilidad y decir, pues, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Ya se cansaron? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que yo hago en ese momento? Eso también lo estoy utilizando para que ese nerviosismo inicial se vaya bajando y además se los estoy pasando a ustedes. Porque yo estaba ahí sentado y acá nos saludamos así en cortito, ¿no? Buenas tardes, porque todavía estaban los videos y acá nos saludamos de esta forma. Y entonces mientras ustedes estaban ahí, yo estaba acá así. Ustedes no veían ese nerviosismo. Y entonces, ¿cómo están? Aquí el 1.7%, no sé qué. Entonces les estoy devolviendo mis nervios a ustedes para yo relajarme y empezar mi discurso. Para eso sirve esa parte del saludo, ¿sale? El cuerpo del delito o del deleite, según sea el caso. Es la argumentación y el desarrollo del tema en sí mismo. Requiere una proposición de cómo afecta o incide la vida de los escuchas, así como una argumentación sólida y lógica. Esa es la parte importante. ¿Cómo lo sustentamos? Con hechos, datos, pruebas documentales, testimoniales, vivencias propias o de otras personas, circunstancias y consecuencias, historias y cuentos. A veces el teorizar demasiado resulta un tanto aburrido. Si yo les hablo aquí de la autoestima, me puedo aventar horas y horas hablando de autoestima, pero si les cuento el cuento, valga la redundancia, de la violeta fresca, seguramente el término de autoestima quedaría más sencillo. ¿Cómo es esto? Se cuenta que había un reino en el cual pues todo era felicidad y todo era armonía, y el rey amaba a sus plantas y las plantas florecían. Se va el rey a hacer una campaña y sale del castillo y les encarga a las personas que le sirven esta cuestión de sus plantas. Todo puede estar mal menos sus plantas. Y ándale, que se entera alguien que siempre echa la maldición y entonces manda una maldición a todas las flores que estaban afuera. Y entonces cuando regresa el rey, dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué todos están, salud, háblale, ¿no? ¿Por qué todas las plantas están secas? ¿Qué le pasó? No sé qué pasó, decían las personas que le servían al rey. Ya, trajeron a alguien, a un sabio que pues podía discernir qué es lo que pasó. Rey, lo que pasó es lo siguiente, le lanzaron una maldición a sus plantas. ¿Qué maldición fue esa? La maldición fue que ellas no tenían que estar contentas consigo mismas. Entonces el pino quería ser roble, el roble quería ser vid, la vid quería ser girasol, y así cada una de las plantas quiso hacer otra cosa. Oye, ¿y por qué la violeta que está en mi cuarto no fue víctima de eso? Porque obviamente el hechizo fue a todas las que estaban afuera, y como esa estaba adentro, entonces lo que ella quería hacer era ser violeta, oler como violeta, ser como violeta, por lo tanto sigue siendo violeta. Entonces de esa forma yo logro mantener un concepto y de aquí puedo derivar ya a una parte estructural de lo que puede ser autoestima. Entonces es importante tener todos estos elementos, por eso insisto en esta parte de leer. Lean periódicos, lean libros,
todo lo que esté a su alcance. Tenemos, afortunada o desafortunadamente, no lo sé, mucha información en internet, entonces hay que ver de dónde sacamos esa información, pero ¿para qué? Para poder sustentar todo esto. La conclusión es la parte del discurso que más recuerda, pues es lo último que se dice. Se busca exhortar a la acción, a la reflexión del acuerdo, de acuerdo al objetivo del discurso. Puede hacerse de las siguientes formas. Lo que hemos visto hasta ahora han sido algunos secretos para hablar en público. Hemos visto las partes del discurso y lo que significa hablar en público. Punto. Exhortando a la acción. Yo los invito a que ustedes se pasen de este lado, yo me siento y ustedes van a empezar a platicar. ¿Sale? Ahorita lo vamos a hacer. Con una cita poética, por supuesto, con la misma frase introductoria: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho, el respeto a la mujer ajena es la paz. Digo, sí es el de, bueno, ya no me acuerdo, pero con una pregunta: ¿estamos dispuestos a hablar en público? Okay. Con una frase célebre y de manera humorística, y puse el asterisco, si tienes alguna capacidad de poder ser, no cómico, pero sí que se te facilite el hacer reír a las personas. Es algo que cuesta bastante trabajo. Las fórmulas para desarrollar un discurso es unir los pensamientos, las ideas, para poder concatenarlas y entonces que lleve una secuencia de principio a fin. Y ahorita les digo algunas de estas. Para hablar en público necesitamos también entender esta parte de comunicación. Comunicación viene de comunicare, que significa compartir, repartir, hacer partícipe de ideas, sensaciones, opiniones, emociones propias hacia los demás. Eso es comunicar. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son esas fórmulas? Fijar el tema con una semana de anticipación es una parte importante. ¿Cuánto tiempo preparé esto? Desde que me hicieron la invitación, como 2 semanas en particular, y para poder trabajar esto. Obviamente, como les decía, retomando a Pep Guardiola, pues toda la vida, desde hace 16 años que me dedico a hablar en público, pero también desde antes por la construcción de que yo era una persona bastante tímida. Entonces también eso me ha ayudado a formar esta parte del discurso. Meditar algunos días sobre ello. Entre más temas tengas, más ideas tengas sobre el tema, mucho mejor. Reúne la mayor cantidad de información posible sobre el tema. Selecciona y ordena el material. Y pregúntate cómo hacer más interesante el tema para el auditorio. Cuando tienes esos elementos, solito empieza a crecer y a madurar el discurso. Una persona de la cual he aprendido mucho a hablar en público, hacía lo siguiente: me veía ahí en el pasillo antes de entrar a su charla y empezaba a platicarme de lo que se iba a tratar su conferencia. Mira, el día de hoy voy a hablar de esto, más esto, y primero va este punto, después no sé qué y no sé cuánto. Se encontraba otra persona y le decía lo mismo. Entonces las ideas estaban totalmente en la cabeza y las palabras fueron sucediendo, o bueno, fueron saliendo conforme él estaba dando la conferencia. Entonces es parte importante esta cuestión. Un secreto. ¿Quieren tener éxito en cómo hablar en público? Ok, sobre todo porque luego cuando evalúan, dicen: wow, el conferencista fue aplaudido de pie. Ahí les va un secreto. Pónganse por favor de pie. Híjole, aquí ya estoy ventilando y desnudando. Me siento como ese programa del mago que desnuda los trucos, ¿no? Ok, les voy a pedir por favor que ustedes, por estar compartiendo esta información, por estarse capacitando, se den un aplauso a ustedes mismos. Okay. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ustedes ya se quedan de pie y siguen aplaudiendo, ese es un secreto. ¿Okay? Así le hacen muchos conferencistas. Pueden sentarse. Sí, apláudanse. Y entonces estás así. Bueno, pues que tengan muy buena tarde, buen provecho. Y entonces, como tú estás de pie, pues ya no te queda más que otra que aplaudir. Generalmente cuando se gana el aplauso, pero como estás de pie, entonces, no, sí, muy bueno. Lo despidieron de pie. ¿Okay? Me siento raro diciendo eso, pero bueno, son parte de los secretos. Ok. Ahora algo bien importante.
¿Existen miedos para hablar en público? De hecho, en estudios, sobre todo en universidades estadounidenses, aunque yo creo que también es como generalizado, se dice que el miedo a hablar en público está incluso por encima del miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en efecto hay 3 miedos universales que los seres humanos tenemos. El primer miedo, el segundo y el tercero. ¿Quedan claros? No. El primer miedo es a la no aceptación, al rechazo. Entonces, obviamente el hablar en público, ¿y qué tal si no me aplauden? ¿Qué tal si no les gusta lo que digo? ¿Qué tal si lo que digo no es de su interés? ¿Qué tal si? Y entonces ahí estoy temiendo a ese rechazo, a esa no aceptación. El segundo miedo de los seres humanos de manera general es el miedo al Alzheimer, que también, por cierto, a los gallos les da Alzheimer, no solamente a los humanos, también a los gallos. Los gallos empiezan con su ¿Kikiriqué? ¿Kikiriqué? Okay. El miedo a no ser lo suficientemente bueno. Es decir, chin, y si la riego, y si no sé qué. Y eso pasa también en nuestras relaciones interpersonales. Me gusta aquella puchunga o aquel puchungo. Y si me dice que no. Sí, ahora sí le voy a decir, me la voy a declarar. No, mejor no, ¿qué tal si me dice que no? ¿Qué tal si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué tal si no, pues sí, qué tal si no le gusto? ¿Qué tal si? Y tiene que ver con el miedo a la aceptación. Y el tercer miedo que tenemos los seres humanos, ay, sí ya se me olvidó. A la entrega. Los seres humanos nos cuesta trabajo entregarnos, tanto lo hablo en las relaciones interpersonales como a veces en nuestros propios proyectos. Porque qué tal si no son otra vez lo suficientemente buenos, porque qué tal si, y un poquito la pregunta que hacían hace ratito, ¿no? Tú lo metes a la ventanilla, te tardan 2 años y entonces ya no tienen las ganas porque quién sabe si pueda prosperar ese proyecto. Y entonces nos vamos teniendo como ese sentimiento de que no podemos lograr esas circunstancias, y entonces por eso ya no nos apasionamos de lo que hacemos. Ahora, ¿cuáles son las reglas para obtener el valor? Actuar ante el temor. ¿Me da miedo hablar en público? Pues me aviento a hablar en público. Sí, gracias por participar, yo te llamo. Sí, claro. Obviamente pones, ahí dices, no, más vale que aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Entonces, ahí se llaman riesgos controlados. ¿Sí? Otro secreto, los riesgos controlados. ¿Cuáles son los riesgos controlados? Cuando hay niños pequeños en la casa que empiezan a caminar, los papás lo que hacen es ocultar las figuras o ponerlas más altas las figuras que las puedan dañar, cubren las esquinas de los muebles que pueden ser peligrosos. Eso se llaman riesgos controlados. Para hablar en público también. Otro secreto, imagínense ustedes que ya están hablando en público y dices, ¿y ahora? Bueno, imagínate que no son personas, sino que es un campo de coliflores. ¿Te daría miedo hablar de un campo de coliflores? Pues no, ok. Imagínate que todos son unas coliflores. ¿Te da mucho miedo a alguien, un maestro, alguien así que dices, híjole, es que me impone su presencia? Imagínatelo con con sombrero de charro, fuchsia, unas bermudas, unos boxers anaranjados con ranitas verdes y unas pantuflas de esas de garra. No sean mala onda, espérenme. No me vean así, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Tu temor se va a minorar, porque lo estás ridiculizando. Ojo, nada más cuando lo veas, no, así de dos, y, no, porque pues entonces sí te va peor, ¿no? Eso hazlo de manera mental y que no te vea, y entonces tu temor va a disminuir. Sonreír es una parte importante. ¿Hay alguien que haya trabajado en telemarketing y todo ese tipo de cuestiones? ¿Sí? Ok. ¿Qué es una de las reglas que te dicen para trabajar en eso de las llamadas telefónicas? Una de las reglas tiene que ver con esta de sonreír. Exactamente. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos.
La misma frase y únicamente esbozando la sonrisa cambia y proyecta seguridad. Creer en ti mismo. Mi padrino se dedica a vender y vende desde flores, desde carnitas, desde un montón de cosas ha vendido a lo largo de su vida. Y una vez compartió el secreto para vender, porque digo, oye, es que yo no puedo vender nada, o sea, en mi vida he vendido 2 boletos para una discoteca, un curso de inglés y nada más. Así ventas tangibles de algo material. ¿Cómo le haces? Pues es que creo en mi producto, creo en lo que vendo. Entonces cuando tú estás frente al público, tú estás vendiendo un intangible, entonces cree en ti mismo. Hablar con un buen volumen de voz, porque no tiene la seguridad ni la convicción de lo que está haciendo. Sentarse en las primeras filas en todos lados. Esto te va a dar seguridad porque el ponente te está viendo y qué tal si te pregunta, ¿no? O como en la escuela, hasta allá atrás para que no me vean. Entonces, esto te va a ayudar. Caminar 25% más a prisa de lo que caminas, eso te da seguridad, te da equilibrio en tu cuerpo. Y mirar a los ojos. Secreto para hablar en público, para dominar a tu auditorio, tienes que verlos a los ojos. Si te da miedo, imagínate aquí en la cabeza, en donde está la mollera, como dicen, y entonces velos ahí. Ya no notan si lo estás viendo a los ojos o no lo estás viendo a los ojos, pero es un secreto, ¿para qué? Para poner atención. Porque imagínense, esto de hablar en público implica también ver a los ojos. Es bien importante para saber qué está haciendo tu auditorio. Jamás veas al piso o jamás veas al suelo, porque entonces, digo, al cielo o al techo. ¿Por qué? Porque pierdes lo que está haciendo tu auditorio. Y entonces, pues ya no sabes qué está pasando. ¿Qué denotas ahí? Inseguridad. Que no estás creyendo en ti. Elementos para la expresión corporal, porte. Es decir, esta adecuada uso de la vestimenta para el lugar en donde vas a estar. No voy a ir así a hablar con los chavos de la calle, porque estoy creando una barrera comunicacional. Entonces puedo ir en mezclilla, ¿no? Tranquilamente y sin utilizar esas poses. Movimiento, que los movimientos sean adecuados, que los movimientos sean naturales. Mamá, soy Paquito, prometo no hacer travesuras. Que los movimientos sean naturales. ¿Cómo pararse? Si te da miedo o si todavía bailas, báilame la suavecita, ¿no? Entonces, eso denota inseguridad. ¿Cómo es el parado? Caballeros, al ancho de los hombros, los pies. Damas, tercera posición de ballet. Es decir, un pie un poquito diagonal, el pie que va atrás, y el pie que va al frente de manera derecha, así como cuando jugaban canicas, o cuando han visto a los niños jugar canicas, más o menos, esa es la posición. ¿Qué te va a dar esto? Confianza, te va a dar seguridad y te va a dar control. Pueden flexionar un poquito las rodillas para que no sientan la tensión en las rodillas, porque después de estar así tanto tiempo, se te cansan las rodillas y cuando terminas, ¿no? Entonces pueden flexionar un poquito las rodillas, de tal suerte que se sientan cómodas, que se sientan cómodos para poder hablar. Siguiente elemento, si ya te quieres empezar a mover, bueno, empieza a bailar danzón, adelante, izquierda, atrás, derecha. Que dices, ya me cansé de bailar danzón, bueno, ahora me dirijo a la izquierda, de manera segura. ¿Qué estoy haciendo aquí? Jalar la atención de los que están hasta allá. Me paro, me quedo aquí hablando un ratito y entonces también quiero que los de acá me vean de aquel lado, entonces me voy derecho para acá. Paso firme, paso seguro y entonces regreso hasta acá. Y los que están hasta acá incluso también me voltean a ver. No es que sea guapo, ¿no? Sino simplemente estoy haciendo un movimiento para que me sigan. ¿Vale? Ademanes coherentes. Fíjense que ayer me caí. ¿Por qué se ríen? Es que como diría Cornelio Reina, les estoy señalando la nube en la que andaba, ¿no? Entonces tienen que ser congruentes los ademanes, los gestos. La verdad les invito a que ustedes sonrían,
que sean alegres, que sean felices. O sea, no puedo ver cómo personas que hablan de la felicidad y que hablan de la alegría estén todos tristes. Entonces tienes que ser congruente con lo que estás diciendo. Nada más un dato. Bueno, es más, les voy a hacer la pregunta mejor. ¿Qué porcentaje creen ustedes que se da de comunicación no verbal y de comunicación verbal? 50-50, ¿quién da más? Diga, atrévanse, no pasa nada. 70-30, ¿quién da más? 90-10, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ok, fíjense. La verdad es que, ¿qué creen? A mí me encanta compartir información con la gente. Me llena de energía y me siento bien a gusto cuando estoy compartiendo estos temas. ¿Por qué se ríen, muchachos, si les estoy hablando con el corazón? ¿Pero por qué la risa, muchachos? Les estoy hablando de verdad, con el corazón en la mano. Porque no hay congruencia, ¿cierto? Mi cuerpo está diciendo totalmente lo contrario. Entonces, hay algunos estudios que dicen que sí, el 30% es comunicación verbal y el 70% es comunicación no verbal. Hay otros estudios que dicen que el 93% de la comunicación es no verbal y el 7% de la comunicación restante es verbal. De ese 7%, 4% es cómo dices las cosas. ¿Cómo dices las cosas? ¿Cómo dices las cosas? ¿Cómo dices las cosas? Y el 3% es lo que dices. Y aún así hay problemas de comunicación. En esto de, no es como las matemáticas, esto de hablar. En las matemáticas hay una ley que dice que el orden de los... Ok, en esto sí. Empresa de seguridad privada. Empresa privada de seguridad, ¿es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Empresas de seguridad privada y empresa privada de seguridad. Ok, ¿voy allá? Ok, claro que no. Ok, empresa privada de seguridad, estoy diciendo que esa empresa carece de seguridad, no tiene. Entonces, cuando ustedes tengan valores, no contraten esas empresas que dicen empresas privadas de seguridad. Las comas también tienen que ver, la puntuación. Encontré por allá por Plaza Oriente una escuela hace algunos años que tenía su anuncio en la pared. El siguiente anuncio decía: contamos con alberca techada con agua caliente. Hombre, ya inventamos los techos de agua caliente. ¿Vale? Entonces aquí sí altera el producto, el cómo utilizamos los puntos, cómo utilizamos las palabras, ¿no? Y tiene que ver por eso con la sintaxis. ¿Cómo alcanzamos la sintaxis? A través de la escritura. Escriban ustedes historias, las que se les ocurran, cuenten su propia vida, la parte que se les ocurra. Eso les va a generar esta posibilidad de mantener esta habilidad comunicativa. Bueno, el contacto visual ya lo veíamos, y estar alerta. ¿Qué pasa si de repente suena un celular? Yo digo, si es para mí, no estoy. Si es de Hacienda, ni me conocen. ¿Qué hago ahí? Estoy tomando ese distractor para volver a llamar la atención de mis interlocutores. Entonces, estás alerta de lo que sucede alrededor. ¿Para qué? Para jalar la atención y nuevamente recuperar la atención y seguir en tu discurso. Postura, contacto visual, el porte, movimiento, ademanes y expresiones faciales. Lo quería reiterar nada más a manera de resumen. Y vámonos con los elementos de la voz. Dejen ver cómo. Ok. Necesitamos respirar. Rápidamente, respiramos profundo. Ok. Ya pueden exhalar cuando quieran, no se queden así, ya que se queden como Barney, ¿no? A ver, respiren profundo por acá de este lado. Ok, bien. 99% respiramos mal. Únicamente ocupamos 1/3 de nuestra capacidad pulmonar.
la respiración correcta. ¿Hacemos un ejercicio? ¿Me ayudan? ¿Sí? ¿Están dispuestos a todo? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a hincar rápidamente. ¿Ya tienen las corcholatas que encargué para ponerlas en las rodillas? Ok. Mano derecha o izquierda, la que ustedes quieran, la ponemos en nuestro abdomen. En el de nosotros, no vayan a decir, yo te ayudo, no, en el de nosotros. ¿Listo? Siguiente mano, en el suelo. ¿Sale? Ok, y empezamos a hacer lo siguiente. Empiecen a hacer. Bueno, de aquí a las 6 le siguen, yo ahorita regreso para despedir el programa. Ahí síganle. Ok, no, es en serio. Ok, ya nos podemos levantar. ¿Qué sintieron? Además del ridículo. ¿Qué sintieron? ¿Dónde sintieron la respiración? El movimiento del músculo del abdomen. Bueno, en particular del diafragma. Hágalo así. ¿Sale? Ok. Esta parte de dejar de tener miedo al ridículo es parte importante para poder hablar en público. Atrevernos a hacer cosas distintas es parte importante. Este ejercicio que acabamos de hacer lo pueden hacer en su casa, pueden estar solos o acompañados, esa ya es decisión de ustedes, yo ahí no me meto. Van a decir, chin, es viernes, el profe dijo. Ok. Bueno, ¿qué sí pueden hacer? Acostados, ya sea en su cama, ya sea en un tapetito, ya sea de esos tapetitos de yoga en el suelo, algo así, sin almohada. Ustedes van a ponerse una Biblia de esas de química, de física, de biología, ¿no? O un directorio telefónico, ¿no? Sobre su abdomen. Van a inhalar, sube el librito, van a exhalar, baja el librito. ¿Sale? Sencillo. Inhalamos en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sostenemos con el aire 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, exhalamos en 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenemos sin aire 4 tiempos y volvemos a inhalar en 8 tiempos. Entonces es hacer como un rectángulo. Inhalamos 8, sostenemos 4 con aire, exhalamos en 8 tiempos, sostenemos sin aire 4 tiempos. ¿Sale? Eso, si lo hacemos en la noche antes de dormirnos, nos va a ayudar a relajarnos y a conciliar el sueño de manera deliciosa y vamos a descansar 10 minutos antes de dormir. Si lo hacemos en la mañana, 10 minutos antes de levantarnos, nos va a ayudar a generar energía, porque la respiración es energía. Esto segundo no es tan cierto en las primeras veces que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está acostumbrado a 1/3 de la capacidad pulmonar y entonces nos va a generar sueño, nos va a generar un poco de pesadumbre. ¿Por qué? Porque estamos reacomodando, reajustando a nuestro cuerpo. Entonces, esa es la respiración diafragmal y esa es la que les va a ayudar. Entonces, estos son los elementos, sobre todo para cuando no tenemos un micrófono, porque habrá momentos en los cuales hablemos sin micrófono. Entonces, esos elementos nos van a ayudar. Ahora bien, no sé si ustedes conocen algunos maestros que ya hablan así, ¿no? De tantas veces que han dado clase ya hablan así, y tú cada vez que los oyes, tú ya te quieres limpiar la garganta, ¿no? Porque eso, ojo, tengan cuidado con limpiarse la garganta con porque lo que están haciendo es lastimar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son 2 músculos que están así, que abren y cierran con el paso del aire, pero cuando yo hago lo que estoy haciendo es tallándolas y entonces la mucosa que está en las cuerdas se va quitando y entonces esta rosadura va generando un callo en cada una de las cuerdas que se llaman nódulos y esos generalmente solamente con operación se pueden restaurar y no siempre queda uno bien de esa operación. Entonces eviten eso. Los cambios de temperatura también hay que evitarlos, sobre todo ahorita que empieza el frío en la mañana y en la tarde, a mediodía un calor que dices, wow, ¿por qué me traje el abrigo? Pero ya cuando dices, en la noche dices, qué bueno que me traje el abrigo, ¿no? También hay que cuidar la garganta.
Si alguien tiene resequedad en la garganta, puede comer manzana, puede comer chocolate, puede, si no son asquerosos y si tienen dinero para comprar huevo, pueden nada más consumir la clara del huevo, ¿sale? Entonces rápidamente decimos llama, yema, Jimmy, yomo, yumu, llama, yema, Jimmy, yomo, yumu, llama, yema, Jimmy, yomo, yumu, llama, yema, yema, llama. Ok, ¿cómo se llama la clara del huevo? Ok, ¿cómo se llama la clara del huevo? Ok, entonces esta parte nos va a ayudar a restaurar nuestras cuerdas. Si dicen, híjoles, que está muy viscosa, pues sí, está muy viscosa la clara del huevo, o dicen el sabor sabe, bueno, es medio raro, le pueden poner 2 o 3 gotitas de limón y con eso van a restituir su mucosa de las cuerdas vocales. Cuando he llegado a ir a un concierto y grito así desaforadamente, porque siempre que voy a un concierto, en la parte de atrás me toca la chica más gritona del concierto, ¿no? Entonces tengo que ganarle. Bueno, cuando llego a hacer esto y desgastarme la garganta, inmediatamente al día siguiente estoy bien por esta capacidad de cuidar mi instrumento vocal, por esta cuestión de la respiración. Entonces no hay necesidad de lastimarse la garganta. La relajación, ustedes pueden relajarse con la respiración o cuando vayan a hablar y estén muy tensos, pueden hacer lo siguiente. Obviamente que nadie los vea, porque ese nos va a hablar, del no estrés, ¿no? Ese nos va a hablar de seguridad y tú, ay, el exorcista, ¿no? Entonces eso puedes hacer. La dicción es parte importante. Anavi la ama. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Que Anavi la ama? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Ana Ávila ama. Hay que darle el tiempo a cada palabra y a cada letra que está en la palabra para poder generar esta parte de la dicción. Lo más importante para esto es articular las vocales. Entonces la colocación de las vocales es A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Rápidamente de pie. Y dice así la canción. Esto nos va a ayudar a la expresión de las vocales y también nos va a ayudar a la expresión corporal. Siguiente ejercicio, y dice, vamos a recordar esta parte del kinder, y dice así: un pececito quería nadar, nadaba en el fondo del mar. Un tiburón se lo quiso comer. Un tiburón se lo quiso comer. Sé que también esto nos va a ayudar a vencer los miedos de hacer el ridículo, ¿sale? Se siente muy feo solamente hacer el ridículo uno, entonces les pido su ayuda, por favor. Bueno, ya nos aprendimos la canción, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo que hacíamos con una mosca parada en la pared, que era una mosca parada a la pared. Ahora, pero con esta canción, entonces empezamos con la A y dice: Ampasasata, casa nadar. Me dejen solo, se siente bien feo. Ampasasata, casa nadar. Nadaban al fanda al mar. Antabaranza, la casa camar. Am, salacamá. Y luego sigue la letra y dice: empececete, que se neder. Nedebe en el fende del mer. Ente verénsele, que se quemer. Se le quemé. Y sigue la y dice: impisiciti, quisinirir. Fíjense, la vocal I es la letra de la risa. Aquí generalmente es cuando se ríen más, ¿sale? Ni divin, el fin del mir. Intivirin, si le quise quimir. Intivirin, si le quise quimir.
siliquimí. Y sigue la y dice om pososoto coso nodor. Nodobo, nodobo, no el fondo del mor. Onto borón solocoso comor. Cuando quieran hablar con voz grave, ya recuerden que la vocal O es la que genera la gravedad. Y sigue la y dice pususutu kusunudur. Nodobo, nodobo, no el fondo del mor. Un tuburún sulucuso kumur. Sulucumú. ¿Están trompudos o quieren beso? Ok, pueden sentarse. Ok, pueden aplaudirse. Fíjense, las vocales tienen tanta trascendencia que desde la misma creación estuvieron presentes. Allá cuando en el paraíso terrenal habitaban Adán y Eva, ahí surgieron. Cuando encontraron lo que había debajo de la hoja de parra, dijeron, ¡ah! Cuando vieron para qué servían, dijeron, ¡eh! Cuando empezaron a utilizarlo, dijeron, ¡y! Cuando llegaron al clímax, dijeron, ¡oh! Y cuando le dijo Eva a Adán, oye, ¿qué más, qué más? Dijo, ¿no? Ok. Entonces es parte importante en esta cuestión. La modulación de la voz es parte importante para no estar, fíjense que el día de hoy, ¿no? Seguramente ustedes recordarán a un personaje de la televisión mexicana, Jacobo Zabludovsky, que decía, se está incendiando Televisa, me acabo de sacar la lotería. O sea, todas las noticias en el mismo plano, tuvieran emociones totalmente distintas. Entonces la modulación nos va a ayudar a nosotros a establecer esa comunicación con el interlocutor. Porque si yo hablo todo en un mismo tono, los voy a dormir. Entonces, de repente también para contar historias es necesario meter estos elementos del manejo de la voz. Y entonces estaba la familia Sapo. ¿Quién es? La familia Sapo. Y entonces, ¿no? Y con eso puedes ayudar a tu exposición. ¿Qué podemos hacer para nosotros empezar a manejar la modulación? Empiecen a imitar voces. Con los programas que ustedes tienen como favoritos, empiecen a imitar la voz que se les ocurra. Ay, lo dije, lo pensé, me quiero convertir en chango. ¿No? ¿No? Oh, ya la de Mickey ya no me sale después de, como ya la compró, bueno, en fin. Y ahora dice Mickey, yo soy tu padre, ¿no? Entonces empiecen a imitar voces y eso les va a dar elementos importantes para esta cuestión de la modulación. Los resonadores, ¿qué son los resonadores? Es esta parte de, nosotros somos como una guitarra, tenemos una caja acústica que está implícita acá, en el pecho, en la espalda, en la garganta, en la nariz, en la frente y en la coronilla. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Les voy a pedir que hagan, pongan su mano en la pancita, la de ustedes, y busquen que vibre. Si no vibra, háganlo un poquito más grave la voz. Vayan subiendo la mano en el pecho. Insisto en el de nosotros, no se vale ayudar al compañero de al lado. La garganta. Si acá no llega la coronilla, entonces háganlo más agudo. Hasta que encuentren esta parte de la resonancia. Cuando resuena esta parte, entonces nosotros podemos incluso estar de espaldas y entonces me puedo ser audible. Pronunciación tiene que ver también con esta parte de la dicción. La expresión, es decir, ¿qué quieres dar a entender? Puede ser así tranquilo, puede ser pausa, reflexivo, o bien puede ser esta emoción y entonces no sé qué, y lo que tú quieres dependiendo del discurso que quieras dar. El volumen es importante, bajarlo y subirlo. Les decía hace rato, pueden bajarlo para que no los escuche nadie y entonces tomar la atención. O bien pueden elevarlo y bajarlo. Ustedes pueden jugar con esto. El tono tiene que ver con esta cuestión de la tesitura, medios, graves, agudos, medios, graves, agudos,
Y entonces pueden declamar ese poema universal que dice: los tres cochinitos están en la cama, muchos besitos les dio su papá y calientitos todos en pijama, dentro de un rato los tres roncarán. Y entonces ahí van a encontrar el tono adecuado para su discurso. La velocidad es bien importante. Imagínense la estación de radio La Z con una velocidad de Opus. Acabamos de escuchar a los Tucanes de Tijuana, Vivir de Noche. Llámanos a esta estación. Vamos a continuar con la banda El Recodo. Pausa comercial, yo regreso. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Hoy acabamos de escuchar a las 4 estaciones de Vivaldi con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y bueno, llámanos, te complacemos con lo que quieras. Vamos a escuchar también a Beethoven. Y bueno, vámonos también con esto que se llama la novena sinfonía, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener un ritmo adecuado para lo que quieras decir. Jalar, de repente te puede decir lento si quieres que la persona reflexione, o podemos ir muy rápido si de repente lo que quieres es dar datos y seguir con la otra parte del discurso. Y entonces así no los aburres, así los mantienes atentos. No es difícil, siempre y cuando empecemos a trabajarlo. ¿Para qué? Sobre todo para alcanzar ese ritmo que nosotros podamos tener. A veces sí tiene que ver con la personalidad, pero también podemos empezar a modificar eso. ¿Cómo? Experimentándolo. Ahora, un ejercicio que les recomiendo es que ustedes se vean al espejo y empiecen a hablar rápidamente, y entonces empiecen a decir esto. Y de repente empiecen a ver lo lento, la tranquilidad, las pausas. ¿Cómo se sienten mejor ustedes? Y entonces ahí es donde vas a adquirir, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a cómo te sientas cómodo, las herramientas necesarias para hacer ese ejercicio. Y sobre todo, adecuarlo a tu propio estilo. Sí, bueno, se puede decir jugando con esto. Oye, hijo, digo, yo no soy una gallina, y empiezas a hacerle así. Obviamente en tu casa, no en un discurso, ¿no? Y eso te va a ayudar a mantener tu atención. En esta parte de la dicción también les recomiendo trabalenguas, un palito de esos de lotes. No digo lápiz porque tiene plomo la pintura, no digo pluma porque se resbala y nos podemos lastimar los molares. Entonces un palito de esos de lote bien hijadito y con los trabalenguas. También empiecen a exagerar demasiado todo su discurso, empiecen a hablar así. Hola, ¿cómo estás? Llegan a su casa el día de hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde fuiste? ¿No? Y también empiecen a hablar así. ¿Para qué? Para que en el momento en el que ustedes tengan que dar una disertación, su nivel sea el adecuado y entonces puedan salir las palabras correctamente. Entonces es parte importante. ¿Listos? ¿Sí? Bueno, como yo les dije que iba a haber práctica, entonces soy congruente con lo que digo. Vamos a hacer la siguiente práctica. 13, ok. No, todos van a pasar rápidamente. Así que rápidamente, 6 personas aquí. Otra. Rápidamente, pásale de una vez. Ya te habías levantado. Ok, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a empezar a contar la historia. Una historia, ahorita les digo de qué. Entonces empezamos de aquí para allá. Obviamente tienen que ir siguiendo la historia y cuando yo les diga cambio, van a pasar el micrófono para que el otro siga con la historia. Ahora, cada vez que ustedes estén participando, yo les voy a meter una palabra al azar, la que se me ocurra, y ustedes tendrán que incorporarla al discurso que están diciendo. ¿Queda clara la instrucción? ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando acerca de una silla y entonces la silla es muy bonita por esto y esto y esto, y entonces de repente alguien me dice clavo, y entonces, pues también que creen que alguna vez le hice una travesura a mi maestra y le puse un clavo en la silla. ¿Sale? De esa forma se trata. ¿Queda listo? ¿Sí? 3, 2, 1. La historia es acerca de un calcetín. Tenía una vez un calcetín que olía muy feo. Tenía una vez un calcetín que olía muy feo y tuve que lavarlo. Reloj. Tengo un reloj que, bueno, ahorita me está dando la hora que son 5:40. El calcetín, por oler feo, no tenía trabajo y entonces decidió salir a robar relojes. Le robó su reloj
pero como no le funcionó y se dio Extintor. cuenta que no le servía, decidió ser un escritor, pero para eso necesitaba aislamiento y Cambio. el calcetín fue a vivir a una cueva. Entonces este calcetín se rompió y no hubo otra alternativa más que buscar también el reloj Mouse. y se me fue. Ok, cambio. Seguimos con la historia del calcetín. Ah, bueno, y el y el calcetín se encontró con un mouse. Síguele, lo que se te ocurra, no importa, ahorita no es. Y se pusieron a jugar los dos y Cable. se encontraron con un cable. Ok, cambio, listo. Y este cable era más largo que tanto el mouse como el calcetín juntos, y el mouse y el calcetín agarraron el cable para jugar a la Arete. cuerda. Pero faltaba alguien que brincara, entonces consiguieron un cadete, pero el cadete se amarró en la cuerda y al final todos cayeron juntos y Cambio. podían encontrar de nuevo el cable. Ok. Sí, el cable era un cable eléctrico de alta tensión, que de tal manera que hizo que el calcetín se quemara. Y Lámpara. de esta forma una lámpara se iluminó, ¿verdad? Porque en ese momento, precisamente en ese momento, el otro calcetín se incendió. Ok, listo, perfecto, un aplauso. Siguiente 6. Los que siguen. Eso, bien, listo, eso. A todos les va a tocar. Tampoco la hagas de tos, por favor. Okay. No, agárrenlo, no lo dejen salir. Ok, me faltan acá 3. 3, eso es todo. 1, rápidamente. Yo pensé que ya bien emocionado. Eso es todo. Ok, pásale de una vez, pásale. Ya que te la mandaste, pásale de una vez. Ahí te puedes colocar si quieres en primero, pues ya, de una vez. Ok, la historia que vas a contar es la historia de un billete. Era una alegre mañana, se levantó el billete muy temprano, decidido a adquirir muchos artículos consigo mismo. Él era un billete muy emprendedor. Silla. Y en una de esas, de repente se encuentra en una tienda, en una mueblería. Él decide cambiarse por una silla, pero el dilema que el billete tenía es que no podía irse a su domicilio con la silla. Cambio. Puesto que Entonces estuvo hablando con la silla y le dijo, ¿qué te parece si me acompañas a mi casa? Ok, síguele. Y entonces le dijo la silla, órale pues, yo te acompaño. Espada. Y en una de esas se encontraron una espada y dijeron, pues vente tú también, vamos a hacer una fiesta. Ok, cambio. Entonces ese billete se tomó 2 litros de leche y se le cortó. Entonces el cable y la espada y el cuento anterior llegaron a las noticias porque dijeron que aunque esté raspadito o roto, todavía sirve el billete, aunque no tengas. Corta uñas. Porque te muerdes las uñas con los dientes, en vez de con el corta uñas, avientas el billete y te quedas sin lana y ya no tienes billete. Cambio. Y el corta uñas, no sé qué hacía. No se me ocurre nada, pero en fin, ese corta uñas seguramente dejó algunas mordidas en algunos dedos porque no tuvieron el cuidado al utilizarlo. Lentes. Y traía los lentes puestos, ya no veía nada, pero al final la luz me lastimaba y me colocaba los lentes de tal manera que ya Cambio. no veía menos. Entonces el billete perdió los lentes, lo agarraron a sillazos, la espada lo cortó, el corta uñas lo destazó. Cámara. Y filmaron todo con una cámara para darle la lección a otros billetes y que no volvieran a perder los lentes. Cambio. Bueno, entonces el billete entró en el dilema si volvía a ir al antro o qué hacía, ¿no? Si se quedaba ahí, porque ya el video pues había entrado a YouTube y habían pues visto la relación entre el billete y la silla, que era algo que había quedado oculto, ¿no? Habían dicho que pues era una relación... Apagador. Y pues llegó obviamente el esposo del billete
el fuego que se consumía ahí estaba pululando entre la silla y el billete pues se fue minando poco a poco porque pues el esposo ya no es parte de la fantasía sexual del billete, ¿no? O sea, ahí había algo así que Cambio. Bueno, y el billete quería comprar una silla, pero el cortaúñas lo impedía, había un apagador que también se quería llevar la silla, todos querían comprar una silla, al final el cortaúñas prefirió destazar a la silla. Persiana. Y se robaron una persiana mejor, ya no compraron nada y se fueron con su persiana rota y su silla rota. Ok, colorín colorado, fuerte el aplauso. Los que siguen, de una vez. Gracias. Solitos. Más. Sí, también sí, también, ya te vi, ya los vi. Ese que le está diciendo, tú pasa, de una vez, total. De una vez. Sí, de una vez, exactamente, de una vez. Ya estamos aquí. Eso es todo. ¿De qué se les ocurre la historia? Un borrador. ¿Sí? ¿O qué dijiste? ¿De un orador? Ok, la historia de un orador. Entendí borrador. Esta es la historia de un orador en la Edad Media. Este Pégalo, orador tenía... Pégatelo un poquito más así. Esta es la historia de un orador en la Edad Media. Este orador tenía el dilema que su familia quería que fuera un caballero, pero su vocación era ser orador. Cuerda. Este orador se acercó con un anciano para pedirle consejo acerca de su profesión, el cual con ayuda de una cuerda le dijo... Cambio. El orador, con los consejos que le dio el abuelo, estaba indeciso porque no sabía si con la cuerda o se ahorcaba y ya se acababa el dilema, o chamarra. Aprovechaba con la cuerda y tejía una chamarra para cubrirse la garganta y así tener también mayores herramientas para seguir con su sueño de orador. Él quería ser orador y bueno, empezó quitó el dilema de ahorcarse con la cuerda y con su chamarra salió en busca a otra ciudad para empezar a ser orador en otras ciudades. Enjambre. Entonces iba en el camino y se topó con un enjambre que lo correteó al pobre orador por todos lados y lo desvió de su camino. Entonces llegó a otro pueblo en donde se encontró con un brujo y no sé, Cambio. En ese cambio llegó otro enjambre por atrás. Lo sorprendió de tal manera que olvidó para qué quería la chamarra, trató de cubrirse la cabeza con lo primero que encontró, que fue su mano. Después recordó agujetas. Que traía agujetas. Dijo, bueno, con estas las puedo matar, las espanto y a ver si se van. Ok, cambio. Entonces se encontraba en medio del dilema del enjambre y por fin pudo matar con las agujetas al enjambre. Entonces siguió su recorrido por el camino y llegó a una villa en donde se encontró con una bella princesa. Ladrillo. De repente la princesa estaba construyendo con ladrillos una torre para defender a su villa porque estaba secuestrada por lobos. Cambio. Bueno, y los lobos venían de otro planeta y querían destruir la villa y la casa que había construido la princesa con los ladrillos, y él se ofreció a ahuyentar los lobos. Gancho. Con un gancho que se había encontrado en el suelo, curiosamente estaba ahí, decidió tomar el gancho y darle forma de una espada y comenzó a batallar con los lobos. ¡Qué cambio! Pero de repente las agujetas se le enredaron en los zapatos y se cayó y los lobos lo atraparon. En eso llegó la princesa y empezó a golpear a los lobos con los ladrillos. Ok, cierre.
y se dio cuenta que tenía el cierre de su pantalón abajo y decidió ponérselo de nuevo. En eso descubrió que en realidad quería ser un mimo. Ok, bien. Fuerte el aplauso. ¿Listo? ¿Quiénes faltan? De una vez los que faltan. Ok, ¿ya nadie falta? ¿Quién más falta? Ok, adelante los que faltan. De una vez, los que faltan, sí, faltan varios todavía. Sí, no pasa nada. Total, ya hicimos todos aquí. Eso, que pase. De una vez, eso. Eso, ya ven cómo sí, no, sí. ¿Quién más? Allá. ¿Ya pasaron? ¿Ya? Todos los de este lado, el poli, ¿no? De una vez, ya estamos aquí. Sí, ok. Los de atrás de una vez, ¿no? Dicen que están mejor metidos en la... Dice yo para hacer el ridículo, mejor no. Ok, listo. Háganse más allá al centro. Está bien, pues ahí, eso. Ahora que de este lado. Listo, ¿una historia de qué se les ocurre? ¿De una cabra? Ok, una historia de una cabra. Pues esta es una historia de una cabra que vivía en el monte y pues estaba sola y no tenía con quién platicar, y entonces en una de esas se le ocurrió bajar el monte para ver qué podía encontrar y a qué personas podía encontrar y con quién podía platicar. Mochila. Y encontró una mochila con una cartera donde venía la dirección de alguien, y entonces digo, encontré un amigo, y lo iré a buscar, y entonces bajó y así fue buscando a esa persona y encontró una ciudad y la gente lo veía raro. Cambio. La gente lo veía raro porque una cabra con una mochila es sumamente raro, ¿no? Entonces pues, fue a la dirección donde estaba y pues, le entregó la mochila que traía la cartera donde venía la creencia. Pulsera. Que la persona a la que le entregó la mochila le obsequió una pulsera por agradecimiento, que tenía mucho valor esa pulsera. Cambio. Bueno, era raro encontrar una cabra con una mochila, pero resultó que era de un menonita. Entonces el menonita pues adoptó a la cabra pues para comenzar a hacer sus quesos. También le encantó lo que era la pulsera, pues también que se la quita. O sea, pues una pulsera, ¿para qué la quiere una cabra? Bueno, me pongo a pensar en eso. ¿Cinturón? Bueno, el cinturón, pues pensó el menonita que si cuando la cabra ya no tuviera leche que dar, pues la convertiría en, pues, ahora sí, en cuero, ¿no? Y hacer algún producto de, en este caso, un cinturón. ¿A qué cambio? Y bueno, ya que el menonita convierte a la cabra en productos para vender a la ciudad, mete todo el producto de la cabra en la mochila, y se va a la ciudad a vender con los restos que hizo de la cabra. Computadora. Y luego lo sube a internet como una tienda en línea para todo el público interesado en consumir productos derivados de la cabra, y se vuelve rico. Ok, fuerte el aplauso. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué es bien? Motivados, nervioso, ok. Como pueden ustedes ver, todos tenemos algo que decir. Aún en este ejercicio que era improvisación, tuvimos algo que decir. ¿Qué es lo que nos ayuda en esta parte? La experiencia que tenemos. Entonces, improvisar no significa inventar. Improvisar significa poner las ideas, poner los elementos que tenemos en ese momento y en cuestión de segundos transformarlos en algo
que sea un mensaje, en este caso de hablar en público. Eso significa improvisar. Siempre hay que preparar el discurso, pero en esta intención de que a veces el discurso, decía yo, son tres formas: el que preparas, el que dices y el que te hubiera gustado decir. Tiene que ver con esta circunstancia de saber improvisar. E insisto, todas las ideas que les vienen a la mente en ese momento hay que ponerlas en juego para poder salir adelante de una situación como tal. Todos tenemos lo que llaman los comunicólogos un background, es decir, todo un inventario de experiencias, de historias, de conocimientos, obviamente acordes a nuestra formación o incluso a veces hasta nuestra deformación profesional, con las situaciones de vida que hemos tenido a lo largo de nuestros años, que hacen que tener elementos o que nos dan elementos para poder compartir con los demás. Insisto, la diferencia es atreverse a vencer ese miedo. La única diferencia está entre lo que hay entre el lado derecho y el lado izquierdo de nuestra cabeza, es decir, las vocecitas que nos estamos, todo lo que nos dice allá, no puedo, sí puedo, no puedo, sí puedo, y esa lucha entre el diablito y el angelito es lo que nos inhibe el poder estar aquí al frente. Todos, como decía una de las láminas, no es algo extraordinario que alguien tenga, sino todos podemos tener la capacidad de desarrollar esta habilidad de hablar en público. La cuestión es atreverse a hacerlo, y entre más lo hagas, más fácil vas a poder adquirir la práctica. Insisto, aun cuando yo llevo 16 años en esto, siempre tengo el nervio del primer día. El día que deje de sentir ese nervio, entonces me tendré que dedicar a otra cosa, porque ya no siento la pasión. Secreto, hablar con el corazón. Secreto, ¿se acuerdan de los otros secretos? ¿Cuáles eran? Ok, exactamente lo que voy a hacer ahorita, de que se aplaudan y ya yo me voy. Ok. Hablar con el corazón, ¿cuál era el otro? ¿Tener qué? Ok, exactamente, tener 10 veces más de información, vencer el miedo, ¿sí? Es decir, atreverse. Ahorita ustedes lo hicieron. Dejar de lado el temor al ridículo. Escribir, leer, hablar y escuchar. Todos esos elementos nos dan esta parte del secreto. Atreverse a hacerlo. No hay otra forma que yo conozca para hablar en público que hablando en público. Las primeras veces sí, a lo mejor vas a ser concreto, y a lo mejor te dicen vas a hablar durante 1 hora. ¿Qué voy a hacer en 1 hora? Después dices, híjole, me faltó tiempo. De hecho, ahorita estoy sintiendo que me faltó mucho tiempo. Bueno, esto también lo damos en curso, entonces, pues bueno, el curso lleva unas tantas horas. Pero a final de cuentas lo que hacemos en el curso, y es lo que los invito a hacer, es que se atrevan a hablar, que se atrevan a pedir la palabra. Muchos de los miedos que derivan de este hablar en público es por cómo fuimos educados. Cuando estábamos en la escuela, levantabas la mano y preguntabas y todos los demás te decían, ahí va otra vez a preguntar. O cuando empezabas, te gustaba una niña o un niño según sea el caso, ¿no? Y desde pequeñitos así de, son novios, se gusta. Y entonces es el miedo al ridículo. Y eso es en el kinder. Llegan a la primaria, te gusta, La secundaria, te hace ojitos, no, novio, se gusta. Llegas a la prepa, mismo caso. Llegas a la universidad, mismo caso. Llegas de adulto y también, te gusta, ¿no? Entonces, lo que tememos es ese miedo a la crítica, ese miedo al ridículo. Entonces, derivado de eso, entre más, insisto, nos atrevamos a hacerlo, todos tenemos la capacidad para hacerlo. Yo les aseguro, y se los firmo incluso, que si lo empiezan a practicar, al rato les van a faltar foros en donde presentarse. Mi maestro de oratoria me dijo, nos dijo al grupo en el que iniciamos hace 17 años, chicos, ese miedo que ustedes tienen ahorita, a lo largo de las 20 horas que dura el curso, nos decía él, se va a convertir en pasión y en gusto por hacerlo. Y todos nos quedamos viendo así como ahorita me ven ustedes, ay sí, cómo no. Y bueno, 16 años después me dedico a vivir de esto,
y compartir este tipo de cuestiones. Entonces, se los garantizo y se los firmo que sí funciona esta forma. Y vas a querer hablar y hablar y hablar y hablar. Es parte importante, insisto, el querer hacerlo. Una vez que quieres hacerlo, entonces no resta más que como salga las primeras veces. Acércate a tu familia, a tus amigos, para empezar a dar conferencias. Así yo empecé a dar las primeras conferencias con mis amigos cercanos, con mi familia. He dado conferencias con 2 personas, pero también de ahí se aprende. Es decir, en donde te inviten a hablar, tú habla. En donde no te inviten a hablar, busca hablar también. Si es para mí, no estoy. ¿Okay? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Al contrario, generas muchas satisfacciones personales. ¿Dudas, preguntas, comentarios, recetas médicas de cocina, resultados del melate del Meurque? Ok, primero gracias por soportar esa luz, está intensa y todo el tiempo estabas al frente. Segundo, un comentario, creo que te faltó hablar específicamente de algo muy importante que es el microfoneo. Si están hablando en público y tal, necesitan saber conservar su distancia del micrófono, tiene que ver un poco en la modulación o algo, no sé, pero sí es importante hablar sobre el microfoneo específicamente. Y bueno, yo discrepo de algunos de los puntos de los que hablaste sobre, o sea, sí entiendo el enfoque que dices de tener la pasión por decirlo o por hacerlo, pero estoy un poco en pro como esa frase que decía Albert Einstein, de puedes estar lleno de ese nervio o del amor, ¿no? Y quizá si amas lo que estás diciendo, por eso yo respondí 50-50, porque creo que la forma es igual de importante que el fondo, ¿no? Entonces la sustancia de lo que estás diciendo también denota el cómo lo estás diciendo, o por qué y para qué lo estás diciendo. Entonces, más allá de lo que pueda ser la estadística o no, creo que lo importante acá, que es mi último comentario para cerrar, y que yo te exhorto a ti, no sé cuál es tu nombre, pero que si llevas tantos años haciendo esto y para que lo sigas haciendo, pero que lo tomes en cuenta, que los invites a que sean responsables de lo que dicen. Si alguien va a hablar en público es porque tiene algo que decir, algo que de verdad aporta. Como esa frase decía, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Y entonces, si eso que estás diciendo, quien sea que lo vaya a decir, no aporta, no vale la pena el ruido, ¿no? Entonces, yo te invito a que los exhortes a que sean responsables del uso de ese poder, ¿no? De esa comunicación como tal. Y ya, y pues gracias, muy bien. Sí, sí, gracias. Sí, de hecho sí, eso es algo importante que quería comentar. Sí, hablar implica una gran responsabilidad. Y bueno, en una plática de 2 horas pues, hay elementos que de repente, incluso la presentación no la terminé de pasar por el tiempo, ¿no? Entonces quería también que vivieran esta experiencia. Ya cuando hablamos en un curso, pues sí, detallamos en muchas otras cuestiones. Y hay una clase específica que doy de esto de hablar en público, en el que me tardo un buen de horas trabajando esta parte del microfoneo. Bueno, del uso del micrófono, porque no existe el verbo microfonear, no existe, ¿no? Entonces, sí, el uso correcto del micrófono. Les enseño cuáles son los tipos de micrófonos que hay, pero obviamente en una plática de 2 horas, pues hay muchos elementos que se van. Pero gracias por la aportación. Sí. Felicidades. Gracias. Yo te invitaría a una botella de agua. Ok, gracias. Sí, porque siempre es necesario, tu mejor amigo como orador es un vaso de agua. Así es. Y al respecto, yo creo que una rebanada de pastel lleva todo lo del pastel. Y si la sabes disfrutar, yo creo no necesitas comerte todo el pastel. Y yo estoy muy satisfecho y aprendí mucho, me has aportado grandes conocimientos que depende de mi iniciativa, voy y encuentro más. Y adelante. Gracias. Adelante. Gracias. Gracias. Les recomiendo libros como el de Dale Carnegie, El camino fácil para hablar en público, si quieren tener estos elementos. Libros como Cómo educar la voz hablada y cantada, en donde nos habla de elementos de la modulación de la voz, de la dicción, ya en particular. Y bueno, si quieren al final, ahorita en lo que contestan las evaluaciones, o no sé cómo sigue el asunto, también nos podemos acercar y les doy bibliografía. O ahorita comparto mi correo y ya les mando bibliografía también. ¿Sale? No tengo página web, ¿no? Pero ahorita igual, si quieres ahorita platicamos esa parte, porque ahorita me dedico básicamente a otra cosa, pero ahorita lo checamos, sí.
Bueno, yo también quisiera agradecerte por los conocimientos que nos diste. De alguna forma, el haberlos expuesto allá al frente y pasar nosotros a participar, pues creo que nos hace mejores, ¿no? Claro, nosotros quisiéramos, o como cualquier persona, aprender más en una sola sesión, pero pues la limitante del tiempo y del evento pues no permite a veces extender más temas, ¿no? De todos modos, yo agradezco mucho el interés y la pasión que pusiste al expresar todos tus conocimientos en favor de nosotros. Gracias. Okay, gracias, sí, fue una pequeña embarradita. Ok, ¿alguien más? Por allá, pásenlo. Okay, gracias. Bueno, yo te quiero decir que felicidades, este curso está muy bien dado. Yo he ido a otros cursos anteriores y bueno, tú transmites otra cosa, felicidad en tu curso, transmites muy bien las ideas y sabes cómo transmitir. Felicidades, es lo único que tengo que decir. Gracias. Por ahí atrás querían tomar ya se está haciendo nuestro amigo. Nada más un detalle acerca de las experiencias vividas ahora con las redes sociales en lo que se refiere a la expresión corporal. Debido a que todo se transcribe, los usos que le ha dado la gente a la nueva transcripción en las redes sociales han creado una serie de problemas precisamente porque no existe la cuestión corporal. Muchas veces estando frente a la persona se pueden decir ciertas palabras y depende de los gestos que haga uno en la cara lo interpretan como una broma. Sin embargo, escrita a través de un Facebook, por ejemplo, crea grandes conflictos. Entonces, he ahí donde las relaciones interpersonales y la expresión que uno puede dar a través de los movimientos corporales y los gestos son sumamente importantes. Así es, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Callen hoy, hablen hoy o callen para siempre. Me les voy, me les voy. Bueno, pues simplemente agradecer, insisto, esta fue una simple introducción a lo que es esta parte de hablar en público. Trabajé muchos tópicos, muchos temas de lo que es hablar en público. Cada uno de esos temas requiere de horas de trabajo, requiere de horas de práctica para poder mantener, y obviamente al final cuando estamos en un curso, pues los hago que hablen en un auditorio y entonces con invitados distintos a los que son del curso, y obviamente ya van amalgamando todas esas herramientas para poder trabajarlas y entonces atreverse a dar un discurso. En efecto, sí quiero recalcar esta aportación que me haces. Hablar implica una gran responsabilidad. Las personas que tenemos la posibilidad de abrir un micrófono, sea en una conferencia, sea en una clase, sea a través de una estación radiodifusora, tenemos una gran responsabilidad, porque lo que decimos incide de manera directa o indirecta con las personas en las que estamos a las que estamos llegando. Y algo que digas tú de manera irresponsable puede generar un gran caos. En los años 30 del siglo pasado se creó una obra literaria que la pasaron a radio primero y después a cine. Seguramente ustedes conocen la versión del cine de La Guerra de los Mundos, y entonces iniciaron la programación con esta es una radionovela, etcétera, etcétera, pero las personas que captaron ya empezado el programa creían que era algo real porque estaban relatando, estamos aquí desde este lugar en donde están llegando las naves espaciales, se oía la interferencia y todos los efectos hicieron una psicosis colectiva que terminó en suicidio. Entonces sí, es importante esa responsabilidad. Todos tenemos algo que hablar, todos tenemos algo que decir, pero también tenemos esa responsabilidad de decirlo de manera correcta y sobre todo bien sustentado. Esa es parte importante. Pero la invitación, insisto, es para que todo el que quiera estar de este lado lo pueda hacer, porque todos tenemos las habilidades y las capacidades para aprender distintas habilidades como es esto. Esto seguramente, si lo llevan a la práctica, les dará muchas satisfacciones y les dará muchas posibilidades de éxito. Yo no me resta más que decirles mucho éxito en todo lo que emprendan y muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.